Ahí lo tienen a Casa Cuberta, Carlos Casa Cuberta, se presenta hoy 9:30 de la noche en el Bar Andorra, Canelones 1302, esquina Aquiles Lanza. ¿Qué tal, Juan Raúl? Buen día, bienvenido. Muy bien, ¿sabes qué? Te comentaba. ¿Y cómo le decía a Río Branco? ¿Le decís Wilson o? Sí, yo le digo Wilson, allí está la casa donde él se mudó y vivió muy poco con el padre, porque el padre, mi abuelo, falleció poquito después de llegar a Montevideo, trabajaba en la asistencia pública y la ambulancia tuvo un accidente cuando iban a socorrer a un enfermo. Entonces, bueno, tiene un valor emotivo, etcétera. Es verdad también que mi madre le recordó al entonces intendente, con el cual tenía una muy buena relación hasta su muerte, cuando ya no era intendente, sino presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y le pidió que no le cambiara el nombre, porque a mi viejo no le gustaba tampoco. Era como tú y como yo. Claro. No le gustaba que se partieran los nombres, aun cuando fuera gente que lo mereciera. Desde ya, eso siempre es más, es la oportunidad de hacer algo nuevo. Como tú citaste a Sereñi y yo cito lo que hicimos con Pepe de Lía, que se hizo una plaza preciosa. Claro. Pero Tabaré la convenció. Para que la gente ubique la plaza Pepe de Lía detrás del MAM, ¿no? Detrás del MAM, mercado agrícola. En todo un proceso que estaba llevando adelante la ciudad de levantar esa zona, que levantó mucho. No son como hechos aislados la plaza y el MAM, ¿no? Mirá, le hablas a alguien que pasa todos los días porque vengo de Canal 12 por ahí y además hago mis compras de la fruta en el MAM, paro, te diría, 2 veces por semana o más, y está la ex Alpargata, ahora transformada en viviendas, pero que quedaron que lucen muy bien. Pedro Crivari vive ahí. Claro, Pedro Crivari vive ahí. Seguro. Bueno, es más, a Pedro Crivari lo encontrás más que en su oficina, que es el boliche ahí en el MAM. Se toma siempre un cafecito con amigos. Creo que está más en ahí que en su propia casa. Y después se está construyendo más complejos habitacionales y está la plaza a la que aludías recién. Pero el doctor Vázquez, creo que fue la primera vez que se vieron cuando conversaron de este tema. El doctor Vázquez le explicó, y ahí mi madre se convenció rápidamente. Le explicó que a pesar de que está Yaguarongi, etcétera, el nombre de la calle Río Branco, cosa que yo confieso que no sabía, no es por el río homónimo, sino por el varón de Río Branco, que en general en la tradición nacionalista, no solo blanca, sino más bien nacionalista en el sentido patriótico, bueno, fue una figura poco querida, digamos, para los quienes amamos la integridad territorial de nuestro paisito. Entonces ahí salió convencida. Hay 2 intendentes que tuvieron una influencia muy grande en mi madre. Perdón paréntesis, ¿no? Pero me acabo de acordar, porque después de Tabaré estuvo Arana, el intendente Mariano Arana. Y en ese momento mi padre estaba enterrado en el Panteón de los Ferreira, donde ya no cabía más. Era una familia muy grande, ¿no? Entonces mamá quería guardarle un lugar de respeto, bueno, en fin. Y le pidió a Arana para trasladar sus restos a un cementerio de estos de pasto, más sobrios, más. Y Arana la llamó, pero habla muy bien de Mariano el cuento. Y quizás de mi mamá también, pero habla muy bien de. Y le dijo: Susana, si el tema es un pedido de la familia para llevarse a Wilson a un lugar más distante, más tranquilo, dígame dónde firmo y en qué puedo ayudar. Pero ¿sabe qué? A mí como intendente de Montevideo me gusta que esté acá y que la gente que quiere pasar y tirar un clavel blanco, y aunque sea bien blanco el clavel, textualmente, es que sí. Aunque sea bien blanco el clavel, que se lo tire acá, que no tenga que tomarse un ómnibus interdepartamental para ir hasta. Y realmente, con el paso de los años, yo siempre que lo veo a Mariano le recuerdo el episodio, porque no solo la convenció, sino que quedó muy emocionada del cariño que le puso Mariano al tema, ¿no? Así que mira cómo los 2 primeros... Huelga decir que ocurrieron las cosas tal como propuso el intendente de la época, entonces.
O sea, fueron escuchados los argumentos. Exactamente. Hay un panteón especial donde está él y sus descendientes directos. Ahora está él con el resto de mi madre. Pero no hubiera sido así si Arana no le hubiera incorporado eso que es muy característico de él, que es ese toque un poco humano que a veces visten mucho y son muy importantes para hacer una gestión cabal, ¿no? Uh-huh. Y hablando de Wilson, hoy tenemos todavía el epílogo pendiente de algunas consecuencias de la visita de Bolsonaro a los Estados Unidos. Pero ya que estamos por este trillo, hoy continúan acciones a propósito de los 100 años de Wilson, ¿no? Sí, curiosamente yo deseo que lo más rápidamente posible el tema se despartidice. Creo que justamente por ser un año electoral nos haría muy bien a todos que los homenajes a Wilson no estén en un permanente tire y afloje partidario. ¿Sabes qué se creó? Una cosa inusual por parte de la Asamblea General, una comisión de honor para programar todos los actos de homenaje. Y estamos ya casi que a mitad de año. En un abrir y cerrar de ojos estamos a mitad de año y la comisión no ha podido sesionar por diferencias de tipo partidario. Pero, aunque no está conformada la comisión, la Asamblea General va a sesionar en el día de hoy, como estaba previsto, sesión solemne, donde harán uso de la palabra un orador por partido, y creo que después hay un pequeño margen de tolerancia. Pero yo en lo personal creo que estos homenajes, cuanto más breves, más solemnes y más emotivos, ¿no? Cuando se abre así, pasan 6 horas y sigue hablando gente, pierden quizás la fuerza que tiene, que los partidos, pero bueno, me consta que van a hacer uso de la palabra al inicio, un representante de cada lema partidario, y después creo que hay 2 o 3 legisladores que han pedido para hacerlo. Esto es a las 13:30 en la sala de sesiones de la Asamblea General. Uh-huh. ¿Y puede asistir el público? Naturalmente, es abierta al público. Bien, perfecto. Bueno, Juan, me gustaría en el final, vamos ahora al epílogo anunciado a propósito de la visita del presidente del Brasil a los Estados Unidos, pero me gustaría en el final, bueno, sos bicho de la política, que duda cabe de eso, y me parece que desde algún lugar yo haría mal mi trabajo si no te pido alguna reflexión de los últimos acontecimientos, ¿verdad? Pero me gustaría hablar de Bolsonaro primero para pagar esa deuda. Porque y cerramos con lo otro. Están de alguna manera un poco enganchados. Del resultado de la visita a Bolsonaro ya hablamos el miércoles pasado, cómo intervino en los asuntos internos de Estados Unidos y Trump en los asuntos internos del Brasil, cómo él pagó al contado y firmó tratados de exoneración tributaria que son un tiro de gracia al Mercosur, porque los negocia bilateralmente con Estados Unidos, contrariamente a lo que dicen los acuerdos del Mercosur. Bueno, todo esto ya lo vimos, ¿no? Las consecuencias económicas que va a tener para nosotros, para Argentina ni que hablar, 750.000 toneladas de trigo de Estados Unidos sin arancel, todo esto sin consultar a sus socios. Entonces, la imagen que habíamos visto la semana pasada es de un Bolsonaro que se quiere alejar de la región. Pero hay cosas que se ve que no estaban escritas, que no estaban... el reproche que los propios bolsonaristas le empezaron a hacer, y esto es posterior a nuestro análisis la semana pasada, es que él pagó al contado. Firmó la importación de la carne, firmó la rebaja arancelaria del trigo, firmó acuerdos de libre comercio, pero a cambio de eso Trump prometió, y no ha demostrado ser uno de los prometedores más cumplidores del mundo, ¿no? Pero aún así las cosas que promete, creo que esto también algo dijimos al pasar la semana pasada, las cosas que le promete tampoco me gustan. Esta vez ojalá no las cumpla, porque son bases americanas en Brasil. Bueno, a mí como uruguayo no me gusta que haya bases americanas en Brasil. A ver qué dice Argentina, además. Y al mismo tiempo que pase a integrar la OTAN.
yo decía en broma la semana pasada que habrá que cambiarle el nombre, porque lo que no pueden hacer con ningún tratado es cambiar la ubicación geográfica de Brasil. Y Brasil no integra el Atlántico Norte, y la OTAN quiere decir eso, Organización del Tratado del Atlántico Norte, Tratado de Defensa. Hay muchos países, yo confieso que esto lo estudié después de la semana pasada, que han creado un estatus especial, que no es de miembros plenos, sino algo así como miembros consultivos o un estatus de asesoramiento. Bueno, quizás Brasil pueda entrar en ese tono. Pero yo creo que lo que ha cambiado sustancialmente de la semana pasada, cuando hicimos el análisis a esta, es que empiezan a aparecer dentro, no desde la oposición, dentro del bolsonarismo, un poco de oposición a alguna de las medidas. Sobre todo que hay dos que venían en la manga, y a mí, bueno, no tengo pruebas materiales si esto fuera un juicio, pero las dos medidas que anuncia No Bien Llega al Brasil, y esto sí, no lo sabíamos la semana pasada, son medidas que no cabe duda que van en la dirección de lo que Trump le está pidiendo a la región. La primera medida que anuncia es trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén. Yo creo que esto, además de una violación de la norma internacional, al Uruguay le afecta muy directamente, porque Uruguay fue determinante en el nacimiento de los estados de Israel y Palestino, en la resolución de la comisión que en aquellos años, en el 48, se llamaba Comisión del Asunto Palestino, y que la presidía un uruguayo, Rodríguez Fabregá, muy recordado, tanto en el Estado de Israel como por los palestinos. Y Rodríguez Fabregá, la comisión que él presidía, establece lo que hoy es la norma internacional, que es que ni Palestina ni Israel pueden poner sus embajadas, porque es un territorio compartido, porque están los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas del mundo. Entonces, después de la Guerra de los 6 días, Jerusalén occidental está ocupada. Pero yo siempre lo tomé como en aras y a las esperas de que haya un tratado definitivo de paz, pero que bajo ningún concepto, bueno, Uruguay obviamente no lo ha hecho, la mayoría de los países del mundo no lo han hecho, pero desde que asumió Trump, que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ha venido como una fiebre de empezar a trasladar, bueno, Honduras, Guatemala, Paraguay. ¿Qué ocurre? Y al mismo tiempo, bueno, la celebración del golpe de Estado. La celebración del golpe de Estado, muy brevemente, Alejandro, también afecta al Uruguay. Porque el golpe de Estado en el Brasil, lo dijo cuando estuvo acá para su 80 cumpleaños, ese gran luchador de los derechos humanos. Bueno, Jair Krischke, cuando cumple 80 años, los viene a conmemorar aquí al Uruguay, país al que quiere mucho, y cuenta que no se puede hacer esa comparación que se hace habitualmente de la cantidad de muertos, desaparecidos y presos de la dictadura brasilera con respecto de la Argentina y de la Uruguaya en términos relativos, por dos razones fundamentales. La primera que dio en su conferencia es que fue tan fuerte cualitativamente en los primeros 3 años. En Uruguay y en Argentina fue creciendo de a poco, ¿no? Se fue perfeccionando, puliendo, luego vino el Plan Cóndor. Lo que decía él es que en Brasil fue al revés, fue tan fuerte los 4 o 5 primeros años que logró sembrar un clima de miedo en el cual no hacía falta reprimir tanto. Este es un argumento que hacía Jair Krischke sobre la dictadura brasilera. Y el otro que hizo en su conferencia en el Palacio Legislativo fue que el número real además es desconocido, porque la topografía, el componente antropológico, la distribución de la población, etcétera, hace que sea muy difícil medir. Es mucho más fácil. Por ejemplo, él decía, ¿y cuántos
indígenas pobladores de la Amazonia fueron arrasados y acribillados y desaparecieron de la faz de la tierra y nunca figuraron en ningún informe de derechos humanos. ¿Y cuánta gente fue asesinada sumariamente en las poblaciones indígenas que están perdidas en el mapa en el medio de la selva del Brasil? Entonces, bueno, yo a esto quiero agregar que con la ayuda de Jair Krischke, y paso ya un avisito para el libro que estamos trabajando con Luis Viñolo, nosotros hemos conseguido los documentos oficiales que demuestran que desde antes del golpe de Estado en Uruguay ha habido una injerencia del golpe de Estado de la dictadura militar brasilera en los asuntos uruguayos. Tenemos, por ejemplo, pero esto no es rumores ni comentarios de prensa, son los documentos oficiales con las órdenes correspondientes, la famosa orden de invadir, de ocupar el territorio uruguayo por 30 horas, si en las elecciones del 71 ganaba o el Frente Amplio o Wilson Ferreira Aldunate. Esto está por escrito en órdenes ejecutivas, una de las cuales lleva la firma del presidente de la República. No es mito, no es relato, no es discurso, no es... Estos son documentos desclasificados que el propio Jair, a quien he nombrado ya varias veces en este programa, nos ha conseguido. Y que coinciden plenamente con los documentos que hemos conseguido a través de la profesora Toletti de Old Dominion University, desclasificados en Estados Unidos, donde se habla de este tema, incluso gente como Nixon, como Kissinger. Bueno, algunos habían tomado Estado público, ¿no? Pero mucho más perfeccionados. Kissinger asume el rol de avisarle a Argentina que esto no es el renacimiento de la provincia cisplatina, por decirlo de alguna manera, que es simplemente una ocupación a pedido de ellos para evitar un cambio de gobierno que consideraban radical, peligroso, izquierdista, etcétera. Todos estos documentos no solamente existen, sino que van a figurar en el libro que vamos a publicar oportunamente. Digo esto en el sentido de que la conmemoración de la dictadura brasilera por parte de Bolsonaro no es cualquier cosa para el Uruguay. Pero lo grave es, las dos medidas que él anunció recientemente son la instalación de la embajada en Israel, pedido por Trump seguro, la conmemoración del golpe de Estado. Pero por primera vez pasa que dentro de sus propias filas hay gente que dice, no, hasta ahí no llegó. Hasta ahí no llegó. Primero una jueza federal. Si a mí me dicen que la justicia es independiente y que la jueza se fijó, bueno, el juez Moro que metió preso a Lula está de ministro de Justicia, ¿no? Y hay una jueza que le dijo, no, es violar la Constitución y romper su juramento hacer una conmemoración del golpe de Estado, porque usted se comprometió a honrar las instituciones democráticas. Una jueza, algún apoyo debe tener esa jueza. Pero él lo que hizo entonces cambió el nombre, conmemoración por festejo por conmemoración, no sé. Le cambió el nombre y marchó igual. Y algo parecido ocurre con Israel. En la propia celebración del golpe de Estado, Bolsonaro no está presente porque viaja a Israel para no demorar en hacerle los mandados a Trump e instalar en Jerusalén la capital, cosa que tampoco hizo. Porque los generales, a mí no me gusta que los generales se metan en política, pero estoy diciendo, ya Bolsonaro está tomando nota de que no tiene un poder absoluto. Los generales le llaman y dicen, no señor, no. Esto es poner a Brasil en una violación flagrante del derecho internacional. Y entonces habrán visto los lectores, hasta algunos se habrán sorprendido, que fue a Israel para instalar la embajada en Jerusalén, pero llegó a Jerusalén, el edificio estaba con todas las banderas, con todo, pero en vez de embajada le pusieron oficina de coordinación de ideas científicas cibernéticas. Sí. Rarísima, no se entiende de qué se trata. En lugar de conmemoración pusieron rememoración. Rememoración. Sí. Bueno. La Deutsche Welle dice el presidente Jair Bolsonaro había propuesto rememorar el golpe de Estado. La justicia brasileña prohibió la conmemoración del golpe, propuesta inicialmente por Jair Bolsonaro, quien niega que haya habido dictadura militar
en el país, ¿no es cierto? Pero lo novedoso es que en estas dos mandaditos que le hacía a Trump, sigue Trump sin pagar, pidiendo cosas al contado para pagar a futuro, pero al mismo tiempo, por primera vez, y en poco tiempo que lleva en el poder, empieza a aparecer dentro de su propia gente un cierto malestar con la adrenalina con que está haciendo este proceso de... Yo en lo personal voy a decir algo muy polémico, pero que puede tener que ver también con cosas que han ocurrido acá en Uruguay en los últimos días. Yo creo que el presidente Bolsonaro está en el borde, no me atrevería a decir de cuál lado del borde, pero está en el borde de la legitimidad de su mandato, porque nadie puede dudar que ganó las elecciones. Pero acá, si me permitís, voy a citar una frase célebre que me comprende la general de la ley porque es de mi padre, pero Wilson decía: para ser presidente legítimo no basta tener más votos que el otro candidato. Además, hay que gobernar desde la mayoría con respeto y consideración hacia la minoría. Un presidente que es homofóbico, que es racista, que es antifeminista, que habla de esterilizar a las poblaciones indígenas, que dice que un hijo suyo no se casaría con una persona de raza negra porque han recibido una educación importante, buena, como que casarse con alguien de raza negra implica una falta de buenas costumbres. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el fallo de la población fue inapelable, pero en un sistema democrático no basta. El presidente está haciendo un esfuerzo por tirar de la piolita de la Constitución demasiado. 10 segundos, de verdad, Juan Raúl, 10 segundos te pido para que hagas un comentario a propósito de estos últimos acontecimientos políticos que están de algún modo ganando la atención de los ciudadanos. Bueno, yo creo que el presidente de la República actuó con la contundencia que necesita un hecho así. Y hay que esperar unos días a ver cuál es el resultado. Lo que yo aspiro es que mucha gente, me refiero a lo que se suele decir, no peyorativamente, pero el uruguayo de a pie y la uruguaya de a pie, es decir, la gente que no está metida en la discusión o en la profesión o en el trabajo vinculado a la política, sino el ciudadano común y corriente. Creo que había llegado un momento en que algunas denuncias que hacemos los que estamos muy metidos en el tema de derechos humanos, etcétera, empezaban a sonar a, bueno, basta, ya fue. Y que esto es un toque de atención de que las cosas eran más graves aún que lo que se venían denunciando. Y el presidente actuó de acuerdo a lo que es no solamente su derecho, sino su obligación constitucional. Le pide la renuncia a las personas que no le informaron el contenido del fallo que lo homologaba, incluyendo su propia gente, ministro de Defensa, su secretario, el comandante en jefe, etcétera. Los coroneles y los generales de las derechas, los que tienen mayor antigüedad que los que fueron pasados a retiro, y ya ha anunciado el presidente que quiere que pasen a retiro también, si no lo hacen voluntariamente, porque la ley no los obliga, pero hay una tradición de que así sea, va a pedir la venia al Senado para pasarlos en bloque a retiro. Bueno, Raúl, no suena por lo menos merecedor de cierta atención que en esa actitud que incluso implica sacar del cargo a su propia gente, no esté la gente de su propia Secretaría de Presidencia y en particular el secretario Toma? Sí. ¿Advertís que luce como...? Sí. Lo digo con la misma franqueza que digo una cosa, digo la otra. Sí, no entiendo por qué, si el trabajo del doctor Toma es tener la seguridad de que todo lo que firma el presidente tiene la información necesaria, el ministro se va. Pero bueno, vamos a ver si de repente el proceso sigue, no sé, no tengo conocimiento, como decía Chiarino, pero lo que quiero señalar sí es que, a ver, en el lenguaje que se lo decía ayer a un conductor de bondi, ¿no?
y me quedé muy contento que me diera la razón. Yo extraño el Uruguay en el que me crié. El hombre peinaba más o menos las mismas canas que yo. En otros momentos, ante una crisis institucional de este tipo, todo el sistema político se hubiera alineado detrás del presidente. En vez de eso, tenemos al doctor Sanguinetti haciendo un juego de palabras de lo que hizo mal es en homologar el fallo. Entonces la gente siente homologar y piensa que homologó todo lo que ahora desacredita. Y no es así el tema. El doctor Lacalle, en su discurso de proclamación presidencial, habla de persecución a las Fuerzas Armadas. Yo creo que el doctor Sanguinetti, en concreto, tiene una experiencia como, aún en elecciones que fueron imperfectas, en las cuales fue electo por primera vez, cada vez que hubo run de sables, el general Sereñi y Wilson Ferreira Dunate se presentaban en su despacho a respaldarlo. Me gustaría que eso pase a ser un elemento de identidad nacional y no que el hecho de que estemos en un año electoral haga vacilar a algunos, o algo que es subestimar a la gente. Cuando se actúa en política, en el acierto o en el error, pero en función de querer capitalizar algo malo para beneficio electoral propio, se pierde. Bueno, gracias, Juan. Nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias. Estamos poniendo la mañana en camino. Juan Raúl Ferreira, acá en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Diamante FM 98.7.